Muy bien, pues muchas gracias, bienvenido nuevamente. Seguimos en el curso de buenas prácticas de manufactura para cosméticos. Mi nombre es Silvia Emilia Aguilar Cervantes. Continuamos. En este video podrás encontrar los requisitos relacionados con las materias primas y materiales de empaque. Comenzamos revisando el numeral 9.1 relacionado con las generalidades, en el cual se establece que tanto las materias primas y los materiales de empaque deben ser inspeccionados antes de ser llevados a la línea de producción. De aquí es muy importante que todo se haga con el enfoque a riesgos para que con base en eso se determinen los criterios de aceptación de las materias primas y material de empaque, de tal manera que durante estas inspecciones se pueda comprobar que efectivamente cumplen con estos criterios o especificaciones establecidas. Y también pues los mecanismos de evaluación pueden ser, por ejemplo, pruebas de laboratorio o lo que corresponda de acuerdo a la naturaleza del material de empaque o materia prima. Como ya lo hemos visto en otros apartados, la norma 259, la norma oficial mexicana 259, dentro de la documentación requerida establece que para la recepción e inspección de materias primas se necesita tener documentadas esas especificaciones o criterios de aceptación o rechazo y los métodos de muestreo o análisis que se van a aplicar a cada comprobación. Y pues ya vimos también que nuestros registros de los resultados de dicha inspección debe tener cierta información como mínima necesaria para poder garantizar la trazabilidad de nuestros resultados hacia los componentes, ya sea materia prima o material de empaque. Y vemos también que en este numeral 9.2 de recepción nos está pidiendo la norma oficial mexicana un procedimiento documentado en el cual se establezcan todas las actividades de manera detallada para realizar esta recepción de materias primas y material de empaque. Y recuerden que aquí también deben de estar o hacer referencia a las especificaciones o criterios de aceptación, a los métodos de prueba o a las pruebas que se vayan a hacer. Y bueno, todas las etapas o la secuencia de actividades que se debe realizar para la inspección durante la recepción de materias primas, así como también las personas responsables de la toma de decisiones para en caso de que se acepte o se rechace. Y en este procedimiento asegurar que se quede documentado que parte de la inspección que se le realiza tanto a las materias primas como a los materiales de empaque debe de ser que la información de ellas correspondan con lo solicitado en la orden de compra o documento de compra, de tal manera que podamos pues tener la certeza que es la característica o el producto exacto que se está solicitando para nuestra producción. Si nuestra materia prima llega por medio de envíos, es importante que durante la inspección se cerciore que el embalaje no presente deterioros o daños que representen algún riesgo a la calidad de nuestras materias primas o materiales de empaque que se están recibiendo. Y entonces, si fuera el caso que se reciban por medio de envíos materias primas, es importante que en el procedimiento queden bien definidas las actividades que se van a considerar en estos casos. Y recuerden que todo se debe de redactar con un enfoque a riesgos. Depende de qué está sucediendo en la organización. Es tan extenso como lo debo redactar en mi procedimiento para que la persona responsable de realizar esta inspección pues se asegure que siempre se esté garantizando la calidad de nuestras materias primas y materiales de empaque. Los contenedores de materia prima o materiales que se estén recibiendo deben de venir completamente identificados, deben de tener etiquetas que traigan la descripción del producto, alguna identificación, ya sea número de clave SAT, clave de producto, etcétera.
y el número de lotes si es que aplica, así como la fecha de caducidad si es que al producto que se está inspeccionando le corresponde y por lo tanto, dependiendo de la naturaleza de los productos que estemos recibiendo, se debería tener en el procedimiento redactado todas estas características a evaluar como parte de los criterios de aceptación. Cualquier materia prima o material de empaque que de alguna manera tenga algún defecto, de acuerdo a las categorías que hayan documentado en su procedimiento, aquí la recomendación es que en su procedimiento puedan hablar de ciertos tipos de defectos que sean como menores, mayores, críticos, en los cuales a lo mejor pueda haber algún permiso de concesión para aceptar la materia prima por un defecto menor o en definitiva sea un rechazo total al lote de materia prima o material de empaque recibido si es un defecto mayor. Pero bueno, aquí en el procedimiento debería de estar definido qué tipos de defectos podrían tenerse y cuál sería la decisión que se deba tomar. Entonces, si estas materias primas o materiales presentan alguno de estos tipos de defectos que vayan a impactar en la calidad del producto, entonces tienen que ser retenidos, por ejemplo, en un área de cuarentena hasta que se pueda analizar por las personas autorizadas, por las personas competentes, para que se tome una decisión sobre si se acepta o rechaza o qué sucedería con estas materias primas. Y bueno, pues todas las materias primas o materiales de empaque deben de estar identificadas de acuerdo al estado que guarden dentro de las áreas de recepción. Por ejemplo, si es aceptado, pues se puede optar por un sistema de semáforo en donde se indique que a lo mejor el color verde es aceptado, el naranja se encuentra en cuarentena esperando algún resultado para su aceptación o rechazo, y a lo mejor un rojo para el producto rechazado. En fin, este sistema de identificación debería de estar bien definido en nuestro procedimiento de recepción, con el propósito de que también no haya lugar a dudas y las personas responsables de esta toma de decisiones pues coloquen el señalamiento correcto y de acuerdo al estado actual que guarden nuestros insumos. Los materiales de empaque o los envases que estuvieron conteniendo nuestras materias primas no deben reutilizarse para otro propósito, a menos que pues el material así lo permita, siempre y cuando entonces se destruyan las etiquetas que identifiquen el material y bueno, se inhabilite para un uso específico posterior a contener nuestras materias primas, con el propósito de que no haya riesgos de que se ocupe una materia prima en lugar de otra o algún otro componente por error en la identificación. Acuérdense que todo esto es entonces gestión de riesgos y por ende entonces todos los envases o contenedores deben de ser sacados de uso o bien deben de ser inhabilitados o sí, a lo mejor reprocesados o reacondicionados para que se utilicen de otra manera, siempre y cuando no pongan en riesgo de que se piense que contienen la materia prima original o material de empaque. Para la liberación de las materias primas y materiales de empaque que vayan a ser puestas en uso en la producción de los productos cosméticos,
Se debe de contar con un procedimiento documentado o un sistema que nos permita asegurar que únicamente aquellas materias primas que fueron aprobadas o materiales de empaque o de envase que fueron aprobados sean los que se pongan en uso durante el proceso de producción. Y bueno, pues aquí retomamos entonces que para poder concluir que están aprobados, debieron de haber pasado o aprobado todas las pruebas de calidad que se le hicieron previamente. Y todo esto debe estar documentado, todo el historial de las pruebas y las aprobaciones por el personal autorizado. Este procedimiento de liberación de materias primas y materiales de empaque, pues se pueden poner todos los lineamientos y las etapas para poder concluir que cumplieron y que están aptos para ser usados en las etapas de producción y que cuentan con toda la documentación apropiada, incluyendo aquellos certificados de calidad que son indispensables desde el origen por parte del proveedor. Bueno, pues todos los análisis que nos van a permitir demostrar que la materia prima cumplió debe incluir todos los parámetros necesarios o todos los criterios técnicos necesarios para demostrar que la materia prima en realidad es apta para ser usado. Y entonces retomamos la tabla de los registros que debe de tener, de la información mínima que deben de tener los registros de recepción de materias primas, con el propósito de pues garantizar que la información está completa, que es trazable a la materia prima aprobada y que por supuesto cumplió con todas las etapas. Continuamos con el numeral 9.4 que corresponde al almacenamiento, y en este caso nos establece que las condiciones de almacenamiento deben de ser apropiadas a cada materia prima y material de empaque. Es decir, aquí tendríamos que basarnos en las especificaciones de materia prima o los requerimientos establecidos por el fabricante de cada materia prima o material de empaque, de tal manera que garanticemos que van a estar almacenadas durante todo el tiempo que se mantengan en espera de entrar al área de producción en las condiciones apropiadas, y por supuesto esto tiene que ser monitoreado, ¿de acuerdo? Eh, entonces, estas materias primas en todo momento, ya sea desde su recepción, cuarentena, almacenamiento, preparación para la producción, etcétera, tienen que manejarse de acuerdo con sus características y en las condiciones ambientales requeridas. Eh, Deben de también asegurarse que todos los contenedores y materiales que contengan las materias primas o materiales de empaque estén cerrados y no estar colocados directamente sobre el piso. De preferencia debe evitarse que se coloque directamente en el piso, debe evitarse que se almacenen en condiciones a la intemperie y, por supuesto, pues garantizando las buenas prácticas de almacenamiento. Cuando las materias primas son reenvasadas por alguna cuestión, ya sea por análisis o alguna situación, debe de etiquetarse el reenvasado con los datos de origen, de tal manera que aseguremos que la información va a ser trazable a la materia prima de origen, y tomar todas las medidas necesarias para asegurar que se haya o que se cuente con una rotación correcta
del inventario basándonos en el sistema primeras entradas, primeras salidas, con el propósito de asegurar que se tengan garantías de calidad y no haya rezagos en las materias primas. Y entonces, pues si vamos a tener una buena rotación de inventarios, entonces nos vamos al numeral 947, que dice que se debe realizar y revisar periódicamente los inventarios para asegurar su confiabilidad. En este caso, la recomendación es que tengamos un procedimiento para el control de inventarios en el cual se documenten con qué frecuencia estaremos haciendo una revisión de los inventarios, puede ser cada semana, cada mes, y bueno, ahí también establecer quiénes son los responsables del conteo, a quién se le va a informar, quién va a ser el que está verificando que este conteo sea eficiente, verídico, y qué hacer en caso de que haya un faltante en nuestros inventarios, ¿de acuerdo? Y en caso de que se encuentre alguna diferencia significativa y que a lo mejor mi procedimiento establezca que va a haber un segundo conteo para hacer una verificación e inclusive un tercer conteo, bueno, aquí también se tendrían que poner quiénes son los responsables de hacer este segundo o tercer conteo. Y si se confirma que hay diferencias significativas en nuestros inventarios, pues levantar la no conformidad correspondiente para poder documentar la investigación y que a través de aplicar acciones correctivas se elimine la causa raíz del problema y efectivamente logremos evitar que haya recurrencia en estos faltantes de inventario de materias primas y materiales de empaque. El numeral 948 retoma un poco aquello que hablábamos sobre el rechazo de las materias primas o materiales de empaque. Ahora es durante el almacenamiento, ya sea que porque se dañe en la operación o por alguna situación de un mal almacenamiento. Es importante que también dentro del área de almacenamiento exista un área de cuarentena en el cual nos permita almacenar estas materias primas hasta que se hayan analizado y las personas autorizadas autoricen ya sea su aprobación o rechazo final, ¿de acuerdo? Entonces, así como en el área de recepción tuvimos un área de cuarentena, bueno, en el área de almacenamiento también deberíamos de tener un área de cuarentena como para que se puedan almacenar aquellas materias primas o materiales de empaque que hayan sido rechazados durante el almacenamiento. Entonces, la organización debe de contar con algún sistema que brinde un nivel de control apropiado para asegurar que estas materias primas no vayan a ser puestas en uso de manera no voluntaria o por alguna omisión. En el numeral 9.5 establece los lineamientos para poder hacer un reanálisis de nuestras materias primas y materiales de envase. Entonces, en este caso nos pide el numeral 951 que debemos de establecer, es decir, debemos de tener documentado un sistema para poder reevaluar las materias primas y materiales de empaque, indicando los periodos definidos de evaluación. ¿De acuerdo? ¿Con qué tiempo voy a evaluar mis materias primas? Después de cuánto tiempo de que se tuvieron almacenadas se van a analizar con el propósito de verificar que sigue manteniendo sus condiciones o sus propiedades o características y poder concluir si sigue siendo adecuada para la producción o tiene que ser ya retirada del área de almacenamiento para que no pueda usarse de manera errónea en la producción de los cosméticos y se impacte la calidad de los productos cosméticos. La norma oficial mexicana 259 define como reanálisis aquel sistema que le permita a la organización volver a analizar cualquier material según lo requiera, para poder determinar si sigue siendo idóneo o bien pueda contrastar o confirmar el resultado de alguna investigación para el uso después de cierto periodo de almacenamiento de estos materiales. Entonces, pues bueno, esto es lo que nuestro procedimiento debe de apuntar para que nos permita tener un buen sistema
de análisis o de reanálisis para saber si nuestros materiales almacenados siguen siendo idóneos para la producción. Con esta parte concluimos la revisión de los requisitos aplicables a las materias primas y materiales de empaque y nos vemos en el siguiente video donde estaremos revisando los requisitos aplicables a la producción. Muchas gracias.